Y tanto que duele. ¡Au! Y aquí también. Entre el 4 y el 11% de las mujeres en el mundo tienen lipedema. No se le ha dado la etiqueta de enfermedad hasta 2018. ¿Por qué tan tarde? Desde la adolescencia hasta que me enteré que tenía lipedema, que fue como sentir culpabilidad y sentir que no estaba haciendo nunca lo suficiente. ¿Alguna vez te han sugerido esto de los pinchazos para perder peso? ¿Te han puesto dietas? Preguntas a esta persona, oye, ¿has hecho dieta y ejercicio alguna vez? Sí. ¿Te ha servido de algo? Ah, pues mira, he adelgazado de todo, pero es que las piernas no me mejoran, los brazos no me mejoran. Hay mucha gente que empieza a hacer una dieta keto y de repente se le disparan los niveles de colesterol. Me Eso voy es a muy bajar los interesante. pantalones con vuestro permiso. Voy a hacerlo por vosotras, España. Te agarran del culo y en algo que sería como algo muy simpático y tal y bonito, a mí me daba un dolor que se me caían hasta las lágrimas del dolor. Entiendo que no es un café para todos, pero a ti te ha funcionado, ¿no? El ayuno intermitente no quiere decir que lo tengas que hacer con objetivo de pérdida de peso. Hay un componente genético, curiosamente viene más por la vía paterna que materna. ¿Tú has planteado alguna vez, te has planteado operarte? Es volver a casa y echarte a llorar, es ponerte un bikini y echarte a llorar, es que te sientes deformada. ¿Qué pasa con una paciente de lipedema que quizá no lo sabe y que nunca se lo ha tratado? Esta es una enfermedad que se considera progresiva. Hemos visto casos muy dramáticos de pacientes ya que viven con 65 años en silla de ruedas. Esto es caro. ¿Y la Seguridad Social no se hace cargo de nada? Bienvenidas una semana más a UPECA. A ver, fíjate bien en este dato. Entre el 4 y el 11% de las mujeres en el mundo tienen lipedema, pero la OMS no lo reconoció como enfermedad hasta el 2018. ¿Qué significa esto? Que durante décadas millones de mujeres han ido al médico con dolor en las piernas y han vuelto a casa con una dieta de 1000 calorías y una etiqueta de perezosa, obesa o vaga. Hoy, en 2026, todavía hay quienes no saben identificarlo. Se estima que en España alrededor de 2 millones de mujeres podrían tenerlo. Pero ni siquiera tenemos el dato exacto, lo cual es ridículo. Hoy le ponemos nombre al lipedema y para hablar de ello nos acompañan el doctor Enrique Burgos de la obra Cirujano Referente que está cambiando la vida de miles de mujeres con lipedema. Bienvenido. Muchas gracias por compartir este tema que va a ser muy interesante porque es una enfermedad muy frecuente, pero muy ninguneada. Sí, ahora hablaremos también de datos, porque la verdad que es flagrante que no tengamos más datos. Pero tenemos también a Laura Garat, creadora de contenidos sobre bienestar y alimentación keto, diagnosticada también con lipedema. Bienvenida. Gracias, Tania. Y además tiene una niña pequeñita, o sea que lo mismo en algún momento tenemos que dar el pecho, ¿verdad? Tenemos que parar un segundo. Pero también tenemos con nosotras a Blanca García Orea, más conocida en las redes sociales como Blanca Nutri. Es nutricionista clínica integrativa y experta en inflamación y repetidora de UPECA. ¿Qué tal? Muchas gracias, encantada de volver a estar aquí. Pues vamos a empezar, porque realmente me parece ridículo que efectivamente no haya más datos, pero bueno, que los datos dicen que, doctora, alrededor de, pues eso, entre el 4 y el 11% de las mujeres tienen lipedema, pero no se ha diagnosticado, realmente no se le ha dado la etiqueta de enfermedad hasta 2018. ¿Por qué tan tarde? La primera publicación que habla de esto es de 1940, o sea que sí ha habido distintas publicaciones que han ido hablando de los síntomas, ¿Y ha llovido? de la entidad. Ha habido multitud de estudios, pero la OMS no lo ha reconocido de forma oficial hasta 2018. Tampoco muchas facultades han hablado de esto, o sea, no es algo que te enseñaran en la carrera, a mí no me lo enseñaron. Y luego siempre ha habido una confusión con otras entidades, como por ejemplo piernas cansadas, varices, sobrepeso, obesidad, cuando es una entidad totalmente diferente. Y en el último Congreso Mundial de Lipedema se hablaba mucho de que también probablemente haya tenido el peso de ser una enfermedad predominantemente femenina. Y esto ha pasado en otras enfermedades como la endometriosis o la fibromialgia. Se le ha prestado menos atención, se ha invertido menos en estudios acerca de ello y se le ha dado menos papel en la medicina. Es vergonzoso. Tenemos un UPECA Focus sobre esto, sobre por qué se nos ha ninguneado tanto a las mujeres en medicina esta brecha de género. Pero claro, el lipedema era un poco una enfermedad de segunda, ¿no? Y por eso quizá hasta el 2018, que se hace nada, un cuarto de hora, realmente científicamente, la OMS no lo ha reconocido como enfermedad. ¿Qué es el lipedema? Para que la gente sepa, ¿no? Desde ya. El lipedema es una enfermedad que se caracteriza por un acúmulo de tejido graso en piernas que es anómalo y desproporcionado en relación al torso. Es una enfermedad que no responde adecuadamente a medidas como la dieta hipocalórica clásica o el ejercicio y además lo más importante de esta enfermedad es que implica dolor, implica pesadez, implica dolor al tacto, implica limitación de la movilidad. Y esto es muy diferente de otras entidades como el sobrepeso. En el sobrepeso la grasa no duele, en la obesidad la grasa no duele, pero en el lipedema sí. Os veo a las dos a sentir. Empiezo con Laura. Laura, tú sufres de lipedema.
Sí. Durante mucho tiempo me imagino que sin diagnóstico también habrás sufrido mucho, ¿no? Sí, o sea, yo creo que mi vida ha sido un poco, ha habido como 3 fases, ¿no? Pensando lo que ha sido desde la adolescencia hasta que me enteré que tenía lipedema, que fue como sentir culpabilidad y sentir que no estaba haciendo nunca lo suficiente, que las dietas no funcionaban conmigo, no lo estaba haciendo bien, que cómo es posible que, bueno, que tuviese tanta grasa acumulada en una zona y que no se iba. Fue como muy frustrante y me veía súper deformada y me afectó muchísimo a nivel mental todo esto. Luego me enteré de lo que era el lipedema, que unas seguidoras me lo dijeron y me cambió un poco la vida. ¿Unas seguidoras? Sí, unas seguidoras, sí. Fuerte. Sí. Es que estaba yo enseñando, porque abrí la cuenta de Keto para un poco contar mi historia y tal, y un poco para romper un poco con la perfección de redes sociales. Y hablé de que, pues mira, jolín, me ha adelgazado mogollón, pero es que, no sé, soy caderona, no, las piernas así, no sé qué hacer, ¿qué ejercicio me recomendáis? Y me dijeron varias, mira, lipedema. Y claro, ahí ya me quedé como, ostras, esto tiene nombre, ¿Qué es esto? no es 100% mi culpa, es decir, yo estoy haciendo todo lo posible, pero a lo mejor no lo estoy haciendo de la mejor forma. Y entonces, pues ahí ya como que me puse con típico dieta, suplementación, movimiento, tal, y todo muy bien, bajó bastante, aunque nunca se eliminó, y me quedé embarazada, y subí de nuevo, volví a bajar, y me he vuelto a quedar embarazada, y creo que tengo ahora mismo el lipedema pues muy mal. Porque realmente, Blanca, tú que sabes mucho de estas cosas, el lipedema también tiene que ver mucho con la inflamación, ¿verdad? Claro, el lipedema y la inflamación, o sea, realmente, claro, es una enfermedad inflamatoria, ¿no? O sea, el lipedema no se va a solucionar con una dieta y con ejercicio, ¿no? Como hemos dicho antes. De hecho, el dolor, la presión, todo esto sí que puede bajar, o sea, con una alimentación antiinflamatoria sí que podemos mejorar los síntomas, pero no lo vamos a erradicar. Pero bueno, que si ya podemos empezar a mejorar los síntomas, sobre todo que antes, una vez se diagnostica, no sé si estará de acuerdo el doctor, pero yo creo que hay que empezar también a hacer una buena alimentación, unos buenos hábitos, como ¿no? Cambiar un poco, movimiento y demás, y luego ver si es necesario, ¿no? Hasta qué punto puede mejorar y si es necesario a lo mejor ya la cirugía. Una vez te dan el diagnóstico, Laura, me imagino que de repente mucha culpa se levanta, ¿no? Sí, yo creo que fue como, fue como un jarro de agua fría, porque por un lado se levanta culpa, pero por otro lado te dicen, es algo que lo vas a tener para siempre. Es decir, es una enfermedad crónica. Es algo que yo, por mucho que yo haga o hasta que yo me opere, si luego no mantengo unos hábitos, me puede volver. Entonces es como bien, pero al mismo tiempo, uff. De hecho, creo que tenemos unas imágenes tuyas, Laura, que seguro que hay mucha gente que se está preguntando en casa o donde nos esté consumiendo, viendo, escuchando, si tiene lipedema o no, o tiene solo celulitis. Vamos a verlo. Hola, me llamo Laura y lo que ves con estos vaqueros no es verdad, porque sufro de lipedema. Y sí, ahora mismo es un pantalón talla 38, está ancho esto, pero es que debajo no sabes lo que hay. Esto es lo que es, pero esto es lo que hay debajo. Es algo que me ha complejado toda mi vida y me ha hecho sentir como que no estaba haciendo lo suficiente. Nunca había suficiente deporte, nunca había suficiente dieta, nunca había suficiente nada. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo mal. ¿Qué sientes al ver estas imágenes? Es impactante verse y es difícil. Es algo que, el lipedema es algo que cuando tú vives con un complejo lo escondes siempre, en todas partes. Siempre estás como intentando buscar la mejor forma de no enseñarlo, ¿no? Al enseñarlo tan públicamente y al hacerse el vídeo tan viral en absolutamente todas las plataformas, ha sido como, al principio da vértigo y da miedo porque estás exponiendo algo que duele, ¿sabes? Que duele enseñar y es... Pero al mismo tiempo... Ayuda a mucha gente. Claro, miles de personas, miles de mujeres decían, ay, pues yo tengo algo parecido, ay, pues yo tal. Y entonces como muchísima gente ha reaccionado como arropando y validando y diciendo no pasa nada, o yo también, o no estás sola, o... Ha sido bonito. A mí me ha impactado porque es muy localizado. Súper localizado. Pero no siempre será así, ¿no, doctor? Habrá todo tipo de niveles. Casos, efectivamente. A distintos grados. Grados es cuánto hay, va de 1 hasta 4. Tipos es dónde está. Tipo 1 es más en la parte más alta, tipo 2 es de cintura hasta rodilla y tipo 3 ya sería todo el global de la pierna. Y una cuestión muy importante con el diagnóstico es que no es muy difícil de diagnosticar esto. Hay que saber 3 cosas. 1, que existe,
2, escuchar a la paciente que te va a contar la historia típica del lipedema, que ahora hablaremos. Y 3, reconocer los signos en la exploración física, que son muy fáciles de reconocer y no necesitan pruebas caras, ni test especiales, ni algo sofisticado. Es simplemente esos 3 elementos. ¿Cómo es la historia típica de una paciente que viene con lipedema y todavía no sabe qué es lipedema? Hay un estudio en España que dice que la media de años que espera una paciente desde el primer síntoma hasta recibir el diagnóstico es de 20 años. Qué pasada. Con una media de 5 médicos visitados para buscar respuestas sobre este problema concreto. Entonces, el médico de cabecera dice que es obesidad, el vascular le dice que es piernas cansadas, vuelve a dar la vuelta, el endocrino le da una dieta, o sea que hay mucho... O sea, la paciente cuando llega a la consulta ya está un poco cansada, quemada, dolida, porque a veces tiene liposucciones clásicas hechas que no le han ayudado. Entonces encontramos a ese paciente ya en una situación emocional compleja y habitualmente tenemos pacientes ya de más edad, con más sintomatología, o idealmente, con poco la visibilización de redes sociales, pues ya ha descubierto que tiene lipedema en etapas tempranas. Entonces te viene con menos volumen. Importante es decir que el grado y los síntomas no van paralelos. Puedes tener pacientes de grado muy avanzado que no tengan ningún síntoma y pacientes de grado 1 que no puedan dormir por el dolor. Tenemos una imagen, si me la ponen mis compañeros y compañeras, ahí está. ¿Estos son los grados, Correcto, doctor? aquí sería un poco la progresión del lipedema, Wow. donde se puede llegar a un grado 4 que ya sería pues, un lipolinfedema, que es el grado más avanzado donde ya el problema graso afecta en paralelo al sistema linfático. Bien, me deja un poco impactada, la verdad, porque realmente si tú llegas a una consulta con la número 4, la más severa de los lipedemas, realmente estás en un punto muy incómodo. O sea, ¿cómo puede ser que alguien lleve 20 años con esto y nadie le haya diagnosticado bien? Pues Eso me parece flagrante. Esa es la indignación, ¿no?, de los A mí pacientes. yo tenía que creo 27, 28 años y médicos, o sea, te digo que da vueltas por todas partes, toda mi vida dieta. Y te lo ha dicho una de Y Instagram. una Instagram seguidora. Sí, correcto. Oye, viva las redes sociales. Viva. Me imagino que a ti Sí. también te pasará mucho, ¿no? Sí, o sea, al final las redes sociales yo creo que ayudan un montón. O sea, por un lado, bueno, pues pueden traer cosas malas, pero cosas buenas como esta, Guau, yo creo sí. que ayuda un montón. Pero tienen que venir a tu consulta también muchas mujeres a perder peso, ¿no? Pensando que tienen obesidad y resulta que tienen lipedema. Sí, esto pasa, esto lo comentaba antes con el doctor, o sea, al final nosotros siempre preguntamos primero por los síntomas, ¿no? Que, bueno, nosotros no vamos a diagnosticar, pero para derivar, ¿no? Y, bueno, también la cosa clásica es que preguntas a esta persona, oye, ¿has hecho dieta y ejercicio alguna vez? Sí. ¿Te ha servido de algo? Ah, pues mira, he adelgazado de todo, pero es que las piernas no me mejoran, los brazos no me mejoran. Entonces, bueno, pues entre los síntomas y bueno, pues también preguntamos si en los cambios hormonales, tanto en la pubertad como en el embarazo, como en la menopausia, si esto también ha empeorado o si a partir de ahí ha empezado, porque también en un sobrepeso o una obesidad es como un cambio más gradual, ¿no? Sin embargo, en el caso del lipedema pues puede empeorar o aparecer, ¿no?, a causa de ese cambio hormonal, estrogénico. ¿Y cómo saber realmente si lo tenemos o no? Porque yo me imagino, después de escucharos a los tres, que habrá muchas mujeres en casa pensando, pues yo cuando adelgazo es verdad que las piernas no me adelgazan, o que tienes grasa más localizada en los brazos, que yo llego a tener a veces como celulitis y tal. ¿Cómo podemos saber si es lipedema? Hay 3 claves. Uno es la desproporción entre torso y piernas, donde hay una constitución en la parte del torso y una constitución diferente en piernas. 2 es la distribución, que es muy simétrica y con los pies libres de afectación. Los pies son normales, a diferencia de otros problemas como el edema vascular o el linfedema. Y una clave importantísima es el dolor al tacto. Hay sitios muy concretos, que si queréis hablamos de ellos, donde al pellizcar hay mucha más sensibilidad. Me Eso voy a es muy bajar los interesante. pantalones con vuestro permiso. Vengo de vacaciones, vengo en toda mi gloria, pero os voy a enseñar. Me voy a poner de pie con vuestro permiso porque es posible que yo tenga. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Voy a hacerlo por vosotras, España. A ver. Porque yo tengo, cuidado que tengo la petaca, una braguita marrón, las cosas como son. Me cojo las petacas, perdonad a los compañeros, pero es que yo tengo de toda la vida celulitis. ¿Vale? Mira qué bonita. Ella. Entonces, esto, ¿dónde tendría que tocar yo para saber si tengo lipedema? Me tocas tú si quieres. Lo primero A que hay ver. que ver es la diferencia entre el torso,
que es un Sí. torso estándar, Sí. y el volumen graso, que en este caso parece que es un poco superior al esperable para el torso. ¿Vale? Vale. Lo segundo es que habría que ver los pies, pero en este momento no los podemos ver. Ah, perdón. También hay una diferencia de textura. Vale. Esta es una grasa blandita, Vale. esta en tu caso pues es una grasa mucho más densa. Sí. ¿Vale? Y la diferencia en dolor, si te puedes girar un poquito hacia mí, claro. es el pellizco que yo voy a hacer aquí, que es Sí. este pellizco, que es un Vale. pellizco fuerte, separa un poquito los pies, y con un pellizco que sería aquí. ¿Vale? Vale. ¿Esto duele? ¡Au! Y tanto que duele. ¡Au! Y aquí también. Vale. Y a veces aquí también. Sí, sí. Y este pellizco, esta misma Ay, fuerza que estoy au. haciendo, que el punto clásico es este, Sí. se compara con este volumen. O sea que, en tu caso, a falta de la historia clínica, saber mucho más, pues es un diagnóstico a poder valorar. ¿vale? ¿A poder valorar qué quiere decir? Que es posible que sea lipedema, pero yo no quiero hacer un diagnóstico en este Vale. escenario antes de saber todos los antecedentes y demás. Vale. Pero claves también morfológicas, pues la grasa del cuádriceps cae sobre la rodilla pierde su forma original con un acúmulo muy típico encima, Sí, aquí. y el más clásico, el de la cara interna de la rodilla Aquí, pierde, esto. pierde la forma de la rótula típica, y luego también, en tu caso todavía la tibia pues mantiene un poquito de forma, sin embargo sí hay un volumen que hace que este volumen no corresponda con este torso, que es muy, muy esbelto. Oye, Y bueno, luego, muy si esbelto, quieres qué que te, mono es. te enseñe en brazos, Sí. ¿quieres quitarte la chaqueta? Bueno, lo dejamos así. Bueno, es que me puede quedar en Pues bolas. dobla esto así. No, así. Espérate. ¿Lo sujeto? Entonces has dicho que posiblemente tenga lipedema, perdona que no me ha quedado claro. Es una posibilidad, sí, y es bastante probable en tu caso. Entonces, el sitio típico de dolor en el brazo es, si este es el codo, sería este pellizco, pero no un pellizco grande, sino un pellizco pequeño, que sería este. Perdón. Entonces, este pellizco... Perdón, y no soy exagerada. No está exagerando, duele de Entonces, verdad. duele doy mucho. fe, Y luego hay una doy fe de diferencia muchísimo. muy clara, que esto lo veríamos en el pie, Sí. que la mano es normal, y a partir de aquí, justo a Sí, partir de, mucha la, de, grasa. la, de la muñeca, empieza a haber un volumen que no debería estar si atendemos a este torso. Entonces, no te lo voy a hacer más, pero se ve que hay... Bueno, también otro sitio muy típico de dolor. ¿Sí? No te aprieto mucho, ¿eh? Vale. Pero este. Ah, sí. Perdón. Y además es que mis hijos me cogen de ahí y me hacen en todo el rato monatones. Entonces, pues, me gustaría verte en consulta de verdad, pero tiene toda la pinta Luego te de... doy mi teléfono, hablamos, ¿eh? Porque tú y yo creo que tenemos negocios Pero que sí hacer. hay datos muy sugestivos. Me faltaría saber si con dieta o ejercicio la parte de baja responde, que imagino que no demasiado. Si ha empeorado esto con la menopausia, que ha empeorado con la menopausia según parece. ¿Estoy asintiendo? Y la verdad es que pues, todo va a la dirección de un diagnóstico, Tania. Bueno, pues hasta aquí podemos leer. Entonces, parece que tengo lipedema, cogeré tu teléfono e iré a verte. Pero claro, es que yo tenía la duda y me imagino que muchas de vosotras también. También me imagino que puede ser un combinado entre peso que me sobra, ¿no? Y lipedema. Cuéntame esto. Esto es un clásico. La paciente muchas veces tiene una combinación porque una cosa está relacionada con la otra. Es decir, una paciente empieza con molestias en las piernas, dolor. Cuando hace deporte se le cargan más las piernas, empieza a ser difícil para ella hacer el deporte. Por lo tanto, gana peso general. Ese ganar peso general hace que las piernas empeoren. Por lo tanto, deja de hacer. Entonces, muchas veces lo que sucede es que hay una combinación entre lipedema y un sobrepeso a raíz de ese lipedema. Cuando tú tratas eso y haces una cirugía para eliminar toda esa pesadez y ganar toda esa movilidad, la paciente posteriormente es capaz de perder todo ese volumen central porque ya tiene esa movilidad. Entonces, es muy, muy, muy frecuente. Dicen que hasta un 30% de las pacientes pueden tener algún nivel de sobrepeso. Claro, es verdad que yo ahora que vengo a hacer pues unas vacaciones donde anduve muchísimo y acaba con las piernas súper cansadas. Pero lo que más me ha chocado es que cuando me has tocado, sobre todo los brazos, dolía un montón. ¿Es normal tener dolor? En el lipedema sí, en una persona normal con ese nivel de presión no deberías tener dolor. Una cosa al respecto del sobrepeso y la obesidad, se miden a día de hoy por el IMC. El problema del IMC es que no aplica bien al lipedema, porque tú tienes una paciente totalmente delgada, que nosotros tenemos pacientes que son monitoras de fitness con cuadraditos y las piernas con mucho volumen grado 3, la ciencia la va a catalogar como obesa, porque se va a basar solo en el IMC, cuando realmente no es una obesidad como tal, es un lipedema catalogado por obesidad solo por el IMC. ¿A ti te duele, por ejemplo, Laura, las, digamos, más las pistoleras, que se le suele llamar? O sea, yo he pasado por... yo he perdido mucho peso, he vuelto a ganar, he hecho de todo. Pero yo siempre recuerdo que cuando mi marido, ahora mi novio, me cogía el culo, me agarraba el culo, como que te duele, como que te agarran del culo y en algo que sea como algo muy simpático y tal y bonito, a mí me daba un dolor que se me caían hasta las lágrimas del dolor.
Ahora no tanto, pero es un dolor horrible, por eso te entendí cuando gritabas. Yo tengo una pregunta para el doctor. ¿A qué especialidad tenemos que derivar este tipo de... Vamos, si vemos estos síntomas? Qué buena pregunta. Cuando sospechamos, ¿a dónde vamos? En el mundo ideal, esto lo deberían conocer todos los médicos, tú deberías llegar en un grado inicial al médico de cabecera que te derivará a un especialista para tratamiento quirúrgico. El problema es que esto, la Seguridad Social todavía no lo tiene muy reconocido en España, no lo tiene cobertura a día de hoy y la paciente pues deambula buscando soluciones pero sin llegar a un tratamiento quirúrgico como tal. Entonces, los especialistas que más lo conocen son los cirujanos vasculares y a los rehabilitadores, y la otra opción es pues, acudir a un especialista en lipedema, más que un especialista en lipedema, la solución puede ser acudir a alguien dedicado al tratamiento de esta enfermedad, dedicado en exclusiva, que hay distintos profesionales. ¿Y no está, la Seguridad Social no cubre las operaciones por lipedema, por ejemplo? No. En Alemania, que fue el país pionero, se han empezado a cubrir justo el 1 de enero de este año. Ha empezado a haber una cobertura con unas condiciones estrictas, pero en España, en la mayoría de países la mayoría de países no hay cobertura de ningún tipo. Es verdad que yo he estado, perdóname, la semana pasada además fui a mi médico de cabecera porque no la conocía y digo, bueno, vamos a conocernos, ¿no? Y me midió, me pesó, me hizo el IMC y me dijo, estás en principio de obesidad. Por supuesto no me habló de nada del lipedema, nunca se me ha hablado, jamás en mis 46 años, del lipedema. Alguna vez en redes sociales sí que me han preguntado, alguna vez que me he desnudado, me he puesto en bikini, que las que me seguís lo sabéis, me ha dicho alguien, oye, posiblemente ¿te has mirado el lipedema? Y he pensado, pues yo creo que es celulitis, pero lo mismo. Cuestión, esta señora doctora, que no la culpo, pero bueno, que fue la que me dijo, es que además pensé, joder, tú no sabes con quién hablas. Ahora existen las inyecciones para perder peso. Lo digo porque si tienes problemas con la insulina o sería una buena solución quizá, sin saber, porque todavía no me he hecho los análisis, qué problema tengo, pero ya sugiriéndome que si quiero puedo perder peso gracias a los pinchazos. Y me sentí un poco ofendida, tengo que decir, porque además es que yo que soy como la número uno de intentar, digamos, estar sana de una manera lo más natural posible, me ofendió, sinceramente. Me cabré. Es un clásico porque no se lo han enseñado en la carrera, tampoco ha habido muchos cursos al respecto. Los primeros dos congresos mundiales han sido este año pasado y hace 2. Empieza a haber movimiento, empieza a haber publicaciones, empieza a haber asociaciones de pacientes con más fuerza, que siempre han estado, pero ahora están adquiriendo mucha más fuerza, y empieza a haber un movimiento para saber que esto no es obesidad, que es otra cosa, que es el lipedema. Pero es verdad que en redes sociales yo he visto expertos recomendando a mujeres, pues eso, con lipedema, que se pinchen para perder peso. Es muy controvertido porque, primero, esos pinchazos no tienen una trayectoria larga ni tienen una indicación oficial para lipedema como tal. Segundo, son medicamentos que habría que usar a muy largo plazo, con unos costes económicos y con unos efectos secundarios que todavía no están muy claros. Y lo que está pasando con estos fármacos es que estamos recibiendo muchos diagnósticos de lipedema, porque al ponérselo, sobre todo la parte baja de rodilla, tobillo, no responde. Entonces, pacientes que tenían sobrepeso y lipedema pierden el sobrepeso, pero ven que las piernas no han cambiado, y entonces dicen, descubro que tengo lipedema por esto, porque la respuesta es muy limitada en parte baja. Entonces podemos pincharnos estos medicamentos un poco también para saber que tenemos lipedema. Bueno, idealmente yo creo que habría que tener un diagnóstico para no llegar al diagnóstico a través de eso, ¿no? O sea, al final... Es que manda narices, de verdad. Dime, Blanca. No, que al final estos pinchazos, ¿no? Como tú dices, o sea, sirven para perder peso. No es la mejor manera, lógicamente, ¿no? Porque además estamos viendo que lo que la gente está perdiendo sobre todo es masa muscular. Entonces, cuando dejas de pincharte, claro, vuelves otra vez incluso peor, porque al final la masa muscular lo que te hace es que se active el metabolismo, ¿no? Y que quemes más en reposo, con lo cual no tiene ningún sentido. De hecho, también estamos viendo muchos pacientes que se pinchan, que encima siguen comiendo mal, ¿no? O sea, si encima sigues con los malos hábitos, al final es una pescadilla que se muerde la cola. O sea que, efectivamente, en este caso puedes perder, porque habrá lipedema y sobrepeso, entonces pierdes el sobrepeso, pero el lipedema, pues sí, se queda ahí al descubierto, pero no es la mejor manera. Es que estoy un poco en shock porque puedo tener lipedema, qué fuerte. Ya ves, ¿no? Pero es que al final está ligado a la inflamación, ¿no? Si tú sigues comiendo pinchas, sigues comiendo mal, sigues estando súper inflamado, sigues como generando, ¿no? O sea, al final es una manera rápida, ¿no? De perder peso
pero claro, que es que lo que tienes que hacer es encargarte tú de tus hábitos y que luego además los efectos secundarios pues ahí están, ¿no? Hay gente que tiene muchos dolores de cabeza, tiene muy mal humor, bueno, pues hay un montón de efectos, aparte de la pérdida, aparte de la pérdida del músculo, el dolor de estómago, ¿no? El reflujo, Y acidez, el lipedema igual. que al final todo... Que el lipedema se queda igual, tienes todo eso y encima el lipedema se queda igual. Claro, Ostras. con lo cual luego es al final empeorarlo. ¿Y tú que tienes lipedema, alguna vez te han sugerido esto de los pinchazos para perder peso? ¿Te han puesto dietas? Me han sugerido todo, o sea, todo lo que existe en este universo, desde, bueno, pinchar, esto es muy nuevo, ¿no? Entonces ya voy a consulta y digo, no. Pero dietas de 1000 calorías, o sea, de unas dietas ridículas ¿sabes? Típica dieta de pescado al vapor, sopita, tortilla francesa, Sí, o sea, enfermo. asquerosa, que odias, o sea, que al final te pegas un atracón porque es horrible. Eso, me han mandado ejercicio, pero aeróbico, que a lo mejor no es el más adecuado para... Me han mandado un montón de cosas que no, y me han dicho pincharme y operarme. La mayoría de las pacientes trae una lista de la compra con todos los tratamientos que se han hecho. Sí. Carboxiterapia, presoterapia, Sí, todos. mesoterapia, la dieta de la alcachofa, la dieta del keto, el todo. keto mal llevada, la dieta... o sea, hay un montón de dietas que no se han enfocado en el lipedema como tal o han sido parches muy cortos de hace 2-3 semanas, vemos y abandonamos. Pero sí que es verdad que la alimentación es importante, ¿no, Blanca? Claro, o sea, al final, si tú llevas unos buenos hábitos y una buena alimentación, vas a tener menos inflamación y esto va a repercutir en la retención de líquidos, en el dolor. Ya hemos dicho, no lo va a curar, pero sí que va a mejorar. Y luego también habéis hablado de ejercicios, has dicho tú que te habían dado ejercicios cardiovasculares y tal. Los ejercicios de impacto para el lipedema no pueden ser buenos, ¿o sí? Ir a correr, A ver, saltar. es que de momento no hay nada demostrado. Lo que sí se ve, o lo que sí te cuentan las pacientes es que después de hacer ejercicio, sobre todo si es de impacto, se sienten las piernas más cargadas. Puede haber pequeños microimpactos con los movimientos y demás, pero yo creo que es también una situación de que aumenta también la presión local en los tejidos, pero no creo que haya ningún alimento, o sea, ningún ejercicio prohibido. Van mucho mejor los ejercicios en agua. Aquagym, aquabike, natación, porque la propia presión del agua hace como un efecto de masaje. Dicho esto, si tienes que elegir entre sedentarismo y deporte claro, de correr y hacer impacto, pues va a ser mucho mejor correr. Six Pero si seven, puedes que dice elegir mi entre correr y hacer natación, pues te va a venir mejor la natación. Vale, o sea que todo lo que sea en agua, obviamente, o en el aire, ¿no? Porque, no. En el aire como es. Acrobacias y está. Volando. No, porque no tienes la presión, paracaídas, no yo qué tienes sé. la presión del agua que te masajea, digamos. Ah, vale. Tú eres Laura Keto en redes. Sí. Eso es porque, obviamente, de keto sabes, no te apellidas Keto. No, sí, empecé keto cuando estaba en una situación muy mala, a nivel personal, todo, mental, todo, y mi hermano me introdujo la keto, que ahora es más vivo, más low carb, más algo que me funciona a mí, ¿no? De cosas que me sientan mal, que me inflaman, pues eliminar. Entonces intento hablar un poquito de eso. ¿Y cómo es una dieta keto? ¿Puede ayudar realmente a...? Chicas, os digo las dos, ¿eh? Perdón, desde mi opinión, Sí. que simplemente para que lo sepas, yo creo que no hay una dieta para todo el mundo. Es decir, la dieta keto, que yo imagino compartiréis, que aunque yo la defiendo porque a mí me ha sentado bien, no es un café para todos. Es antiinflamatoria, si se hace bien, puede ser súper limpia y antiinflamatoria, pero también se puede hacer de una forma... ¿Y de qué se trata? ¿Qué es una dieta keto? Pues mira, una dieta keto es una dieta muy baja en hidrato de carbono y bueno, pues vamos a tomar un poquito más de proteína y sobre todo también de grasa. La cosa está en que hay muchas personas y sobre todo en redes sociales se ve mucho que cuando introducimos las grasas son grasas de mala calidad. Por ejemplo, desayuno huevos, bien, con bacon, torreznos, ¿no? O sea, mucha mantequilla. Oye, la mantequilla no es mala, ¿no? Pero el exceso de mantequilla, pues tampoco. Entonces, yo veo también, bueno, pues que se hacen, por ejemplo, muchos postres keto, que yo también los hago y está genial, pero claro, cuando uno hace una dieta keto tiene que saber que no puede vivir de postres, aunque sean keto, ¿no? Entonces, hay que controlar mucho el tema de las grasas, que se puede hacer una keto baja en grasas malas, ¿no? Y, pues, por ejemplo, meter más omega 3, ¿no? Más pescado azul, más sardinas, caballa,
podemos meter, en vez de tanta mantequilla, que se puede meter la mantequilla, ¿no? Lo digo porque es que hay mucha gente que empieza a hacer una dieta keto y de repente se le disparan los niveles de colesterol, los niveles de LDL. Entonces, si cambiamos la mantequilla o tomamos menos mantequilla y lo cambiamos por un aceite de oliva virgen extra, pues efectivamente tomamos huevos, carne de calidad, tomamos pescado y luego tiene mucha verdura, ¿vale? Que esto es muy importante, y de fruta, frutos rojos sobre todo, y luego también se pueden tomar un poco de frutos secos, pero ojo con los frutos secos que también... Pero te estoy escuchando y no entiendo por qué hay tanta... Porque en redes hay mucho debate con la dieta keto. La dieta keto es un Sí. tipo de dieta antiinflamatoria. O sea, lo que está más en auge para el lipedema es la dieta antiinflamatoria, que evita Sí. gluten, lactosa, alimentos Harinas, procesados, sobre todo. harinas Sí. procesadas, alcohol, carne roja. Todo, me estás quitando todo. Estoy ¿Qué como? quitando- ¿Qué como? Lo que nosotros pautamos es una dieta antiinflamatoria, pero puedes tomar, por ejemplo, arroz, maíz, algunos hidratos, pero que sea sostenible. O sea, no les decimos a las pacientes, como esto lo tienen que llevar a largo plazo, que no pueden tomar nada de gluten, porque viviendo en España quieres que sea algo sostenible. Entonces, intenta reducir mucho tu cantidad de gluten, por ejemplo, pero no desayunes tostadas por la mañana, porque sabemos que va a ir en contra. Entonces, se trata de una recomendación un poquito más abierta para que la nutrición sea sostenible, porque la dieta keto, que es un sobre todo poquito sin más supervisión, pues estricta. hay que tener cuidado de no prolongarla más allá de los 6 meses. También hay que calibrar el que sea un poco guiada también, o bien hecha también, como que mucha gente hace la dieta keto sin ningún tipo de filtro. Entiendo que no es un café para todos, pero a ti te ha funcionado, ¿no? A mí me ha funcionado más de 40 kilos y es algo que me funciona a mí, pero lo he dicho, es una keto... ¿Has bajado 40 kilos? Sí, sí. Y varias veces. Y luego he perdido el peso del embarazo y todo. El lipedema sigue ahí, pero no es para todos. Yo sí que lo consigo sostener el tiempo, pero porque hago un keto mediterráneo, es decir, que no es nada de lo que tú te imaginas de chorizo, bacon, queso. Bueno, a veces sí que hay, pero es más estilo mediterráneo. Es flexible, es decir, los fines de semana, los sábados, domingos, si me apetece, yo que si salimos todos a comer pizza, pues me como una pizza, no pasa absolutamente nada, vuelvo a empezar, pero porque no estoy en modo... O sea, si yo no le pongo etiqueta y tú ves mi plato, tú no piensas que es keto, ¿sabes? Yo te pongo un plato, un filete Sí. con unas verduras, no sé qué, tú no dudas. Vale. Luego también en la dieta keto sí que es verdad que se pueden introducir algunos carbohidratos tipo patata, boniato, Sí. ¿no? Lo que se llama el almidón resistente, que esto es, lo cocinas el día anterior, lo dejas en la nevera como unas 12 horas y te lo tomas al día siguiente, y así tiene menos glucosa y más fibra, entonces es más prebiótico. Entonces, de esta manera, como tiene menos glucosa, en la dieta keto también, bueno, pues es aceptado. Esto pasa, perdóname, esto lo sabía, pero pasa también con pan. Yo puedo congelar el pan Sí. y también se vuelve más Lo resistente. congelas y luego lo tuestas en el tostador y ahí ya tienes almidón mira qué bien. resistente y es más Sí. prebiótico, sí. Entonces, es un poco, o sea, a lo mejor no hay que irse tan al extremo porque hay gente que le funciona súper bien, pero bueno, que si no una dieta low carb, como decía, ¿no? Antiinflamatoria, mediterránea, eso es lo ideal. Entonces, no es ni forrarse de pan, ni forrarse de harinas, o sea, como, bueno, pues hacer una dieta sin etiquetas, ¿no? Mucha verdura, mucho pescado bueno, carne, bueno, no tanta carne roja, ¿no? Bajar la carne roja, huevo. ¿Qué pasa con la carne roja? Primero que no comemos carne roja de calidad, entonces si la comes de calidad, pues todavía, ¿no? Yo también como carne roja, pero intentar que la comas de calidad, ¿no? Y simplemente digo carne roja por no tomar todos los días, ¿vale? Sí, O pero sea, es verdad que en las tampoco- redes sociales ahora mismo Sí, hay una un vuelta a fuego. comer proteína, huevos, carne roja, carne roja, carne roja. O sea, ya te digo, no es tanto carne roja, pero sí que es verdad que la proteína, por ejemplo, en la dieta keto, ayuda muchísimo a mantener un déficit calórico sin estar muerto de hambre todo el día, Claro, que eso sí. es... Te sacia. ¿Quién no lo quiere? Entonces, mucha gente, por ejemplo, que cambia el desayuno, yo siempre digo, tenéis que desayunar con más proteína, y la gente que cambia el desayuno dice, jolín, ahora ya no tengo ansiedad en la merienda. Es que cambia un montón, porque al final esa sensibilidad a la insulina pues cambia, ¿no? Hay muchísimas personas con sensibilidad a la insulina y no lo saben, y esto es pues por nuestros hábitos, porque dormimos mal y entonces hay más sensibilidad a la glucosa, ¿no? Más desregulación, entonces duermo mal, me muevo poco, estoy muchísimas horas sentado, a lo mejor hago 1 hora de ejercicio, pero estoy 12 horas sentado, con lo cual soy sedentario, soy un sedentario que hace 1 hora de ejercicio, ¿no? Realmente no ¿Cuánto soy hay que una moverse persona para no activa. ser sedentario? Con moverse, o sea, los famosos 10.000 pasos al día que siempre hablamos, esto es fundamental, pero los 10.000 pasos no es voy a salir a caminar
1 hora y media, no. O sea, son 10.000 pasos, es decir, bajo escaleras, subo escaleras, me voy a la compra, vuelvo, estoy con mis hijos. O sea, todo eso cuenta. Entonces es estar un poco en movimiento y si estás muchas horas en el trabajo sentado, pues hacer ahí algún snack de movimiento, yo qué sé. Si no haces una sentadilla, pues oye, si te puedes dar una vuelta a la manzana después de comer, que aunque sean 5 minutos, te va a mejorar. Y una cosa que me ha funcionado con el lipedema, viniendo a eso, aparte del movimiento y la dieta, es el ayuno intermitente, que a lo mejor me estampan aquí por algo, me funan, como dicen los jóvenes. Cuéntalo sin miedo, no te preocupes. No, o sea, si en redes te funan, no te preocupes, aquí estamos. Bueno, más comentarios. No, más dime. No, yo lo que he sentido, que no sé, doctor, si tiene algo que ver, es que cuando hago ayuno intermitente constante y soy constante con mis 2 comidas al día o hago OMAD o hago épocas de así, siento que como que la inflamación se me baja muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero ayuno por la mañana, por la noche, ¿cuántas horas? Pues depende, o sea, con niños ahora es mucho más complicado, ¿no? Pero intento hacer, pues no desayunar con ellos, a lo mejor tomarme un café por la mañana o lo que sea, y a lo mejor tomarme la primera comida a las 11 de la mañana. Y en vez de hacer 5 comidas, hago 2, 3. Pero porque yo siento, y son experimentos que hago en mi cuerpo, ¿no? Que siento que de repente como que todo empieza como un poco a recolocarse y a bajar un poco, pero a la inflamación en general. Pues yo ya quiero que te hacer funciona, un matiz que diga la experta. sobre el ayuno intermitente. Lo digo porque efectivamente mucha gente se puede echar encima, pero el ayuno intermitente no quiere decir o sea, que lo tengas que hacer con objetivo de pérdida de peso. Es decir, se pueden comer 2 veces al día lo que tú necesitas, simplemente que está reorganizado en menos comidas. O sea, en vez de 5, hacer 2 comidas, pero con lo mismo. O sea, que a veces es un revuelo, ¿no? Por el tema de la pérdida de peso, el tema de si te va a afectar a nivel hormonal o no, pero si tú estás comiendo lo mismo y lo que necesitas, bueno, o sea, el que ahora esté comiendo 5 veces al día pase a comer 3 o 2 y realmente es que le estaba sobrando peso porque estaba comiendo en exceso, pues sí, perderá peso, pero que tú puedes hacer ese ayuno intermitente y no con el objetivo de pérdida de peso, y mucha gente siente esa, o sea, como espaciando las comidas, siente esa desinflamación, como cuenta ella. A mí en su día también me funcionó. Cuando puedo vuelvo, yo hago también un poco cuando puedo, porque efectivamente con los niños es difícil y si todo el mundo se come un bocadillo en el coche a las 2, pues oye, me come un bocadillo. No voy a ser yo quien cambie, ¿no? Me gustaría saber, doctor, si el lipedema es hereditario. Hay un componente genético. Hay algunos genes que se están empezando a descubrir. Curiosamente viene más por la vía paterna que materna. ¿Es culpa de mi padre? Papá, no, lo sabía. Es un 70-30, ¿vale? En esa parte pues hay abuelas, tías o más tal. A veces no, a veces es una mujer que ha tomado anticonceptivos y justo al tomar anticonceptivos ha aumentado mucho, pero en su familia no hay nadie. O sea que no siempre lo es. ¿Y qué tiene que ver los anticonceptivos? Es el cambio hormonal. Yo tomo muchos anticonceptivos en mi vida. Incluso también tratamientos de fertilidad también a veces disparan mucho el volumen y los síntomas. Ah, sí, o sea que cualquier cambio hormonal, lo que me está diciendo es que es La eso. mayoría de las pacientes te cuentan que el lipedema empezó o se intensificó en la pubertad, con el embarazo o con la menopausia. Es algo que es muy, muy, muy claro y muy clásico de esta enfermedad. Ella cuenta exactamente lo del embarazo, tú cuentas lo de la menopausia y el inicio de la pubertad. Sí. Y toda mi hermana flaca como un palo, nada sin nada, mi madre igual y yo con las caderas que no entendía. Quiero ahondar más en esto, porque al final es verdad que vivimos en una epidemia de cortisol, aquí lo decimos 1000 veces, estamos todas estresadísimas y las hormonas tienen mucho que ver también con el estrés. Así que puede ser también que con los cambios hormonales y los estreses de los cambios, o sea, que todo se retroalimente. Aquí en las enfermedades no hay una sola causa, suele ser un abordaje multifactorial. Sí hay pacientes que cuentan que en etapa de estrés notan más molestias. Igual que, por ejemplo, con la menstruación, muchos pacientes con el cambio hormonal notan más molestias en las piernas, ¿vale? Pero está todo en una situación investigatoria inicial, en pañales. No hay trayectoria. ¿Sabes lo que quiero decir? No ha habido recursos dirigidos a esto, públicos. No ha habido investigadores o grupos grandes de investigación dedicados a esto. No es como en la diabetes, que tú puedes comparar 1000 pacientes que se hizo esto y 1000 estas. No, aquí estamos en una situación donde hay pocos estudios y de pocas pacientes. Bueno, pero estamos hablando de que hay alrededor de 2 millones de mujeres potencialmente que tienen lipedema. Te quiero decir, igual es porque en España, además, o sea, que en el mundo, imagínate. Y cuando yo empecé esto, es que literalmente, cuando yo decía la palabra lipedema, a los pacientes que ni le daban la baja médica por la operación. O
O sea, o sea, esos inicios de quirúrgicos era predicar en el desierto, porque te decían lipedema y te decían linfedema. No, lipedema. No, pero en la sombra del linfedema. O sea, sí, estamos. Y esto entre médicos, entiendo. Claro, sí. De conversaciones con otros compañeros, pero que estás diciendo que operas linfedema, que no, que se llama lipedema, pero ¿eso qué es? Entonces, y muchas veces es el mundo al revés. La paciente llega a la consulta cuando pide la baja, porque es una baja, o sea, es una cirugía por una enfermedad, y es la paciente la que educa a su médico y le cuenta lo que es el lipedema. El médico se queda sorprendido, no lo conozco, me lo estudio y ya googleo o chatGPTeo y ya lo descubro, ¿sabes? Es el mundo al revés. De repente me surge, ¿cómo empezaste tú a trabajar con lipedema? Pues una historia curiosa, una historia bonita. Yo vivo con mi mujer desde 2009 más o menos. Ella llevaba muchos años con molestias en las piernas, siempre estaba quejándose de dolor, de pesadez y demás. Y yo, como médico, le decía, bueno, que no pasa nada, habrá que hacer una dieta, vamos a apuntarnos justos al gimnasio y demás. Y entonces ella seguía. Y llegó un momento que se quedó muy delgada, pero muy delgada, y las piernas no cambiaban. Entonces yo me puse a investigar a ver qué puede ser esto. Entonces, en una publicación alemana descubrí la palabra lipodem, que era lipedema, y empecé a indagar. Y hubo un momento me acuerdo más, era como la 1 de la mañana, donde es que la desperté y le dije, oye, puede ser que tengas esto. Pum, todo cuadrado. O sea, la sensación es una mezcla entre alivio, liberación de culpa, rabia por 10 años sin diagnóstico, tú sabrás de esto. Es una sensación de decir, pero ¿cómo no me lo han dicho antes si yo ya he ido al cirujano vascular? Entonces, ese es el primer golpe, ¿no? Fuertísimo. Tenemos esto, venga, vamos a tratarlo. ¿Cómo se hace? Bueno, pues asociación, no, mira, esta operación no se opera con una técnica clásica, necesitas irte a Alemania a operar porque esto se utiliza una técnica muy específica que solo hacen allí. Entonces, claro, mi mujer, primero, no está un poco reticente ya a operarse y en el segundo lugar, ir a otro país que no hablamos nada y no vamos a ir. Entonces yo estaba, en ese momento estaba en formación de cirugía de trasplante hepático, después ya, una vez finalizada la especialidad, pues empecé ya con cirugía laparoscópica y de repente vi que una enfermedad que afectaba a muchísimas pacientes no se trataba en España. Entonces dije, bueno, pues voy a indagar más en esto. Entonces, a través de una asociación conseguí contactar con clínicas alemanas y ya hubo un momento de transformación de mi carrera donde yo me fui para allá, estuve meses formándome en la técnica, la importé hacia España y empecé la práctica clínica en España en 2018 cuando no operaba nadie, o sea, no había nadie dedicado en exclusiva a la técnica igual, que es la que está más indicada, ¿no? Entonces, todo esto empezó por mi mujer. Claro, tú ahora te preguntas, ¿y entonces operaste a tu mujer? Pues operé a mi mujer. Wow. Y fue, digamos, como la experiencia más emocional, tensa y dramática por la que puedes atravesar. Porque, claro, tú cuando un familiar tuyo se va a operar, pues tú le das un beso y se lo llevan. En ese momento yo le doy un beso, la duermen y empiezo a operar. Además, normalmente una presión que alucinas, pero que la grasa normal es una grasa blandita, pero la grasa del lipedema es dura, es fibrosa. Y en grados de dureza ya estaba, eso no se sabe de antemano, en grado el más alto. Yo me acuerdo de estar ahí, antes de empezar la cirugía, parar como unos 30 segundos, un minuto, y decir, bueno, vamos a mentalizarnos, es una paciente más, aquí no va a pasar nada, haz lo que sabes hacer, eres un profesional, llevas una formación, perfectamente puedes enfrentarte a esto. Avanzar la cirugía, mucha dificultad, mucha tensión. Llegó ya un momento de decir, voy a parar, paro, salgo, me tomo una chocolatina, vuelvo a entrar. Es que estás operando a tu mujer. ¿Cuánta gente puede decir que ha operado a su mujer? Muy poca. Es que es algo que normalmente es poco indicado, operar a alguien que quieres, ¿sabes? Claro. Porque literalmente hay muchísimo en juego, muchísimo. Entonces tú estás ahí operando una cirugía además muy tensa y yo con nivel de estrés pues ya terrible. Me acuerdo perfectamente acabar la cirugía, quitarme los guantes y hacer... o sea, un peso, se me quitó de los hombros un peso, una sensación de tranquilidad, de alivio, a través de un momento de tensión absoluta. Claro, ¿qué sucede? Que luego el posoperatorio, todas las recomendaciones que yo daba, muchas de ellas, como yo viví todo el posoperatorio en mi casa, vi que no eran realistas. Decía, oye, vamos a... las recomendaciones, dúchate sentada en el suelo porque te puedes marear. Claro, nos sentaban duchando en el suelo, casi me mato encima de ella. A partir de ese momento, ducha sentada, no sé qué. Un montón de adaptaciones que dije, lo tengo en casa, lo vivo, lo adapto. Y claro, después de todo esto, pues yo ya puedo operar pues a quien venga. ¿Sabes? Ya, cuando opero una persona ya pública o alguien conocido, pues es como
no hay más nivel de estrés No, que no. operar a tu mujer. No hay más, no ¿Tú existe. has aprendido a operar operando a tu mujer? Bueno, no fue la primera paciente, eso lógicamente. espero. Llevaba ya cientos de pacientes, ¿no? Pero porque ella tampoco quería operarse de inicio. ¿Y está Pero contenta? Está muy contenta porque además hemos tenido 3 hijos y después de esos 3 hijos no ha tenido ningún tipo de recrecimiento de las piernas. Entonces, claro, de alguna manera, pues ahí hay una sensación de, bueno, lo hemos hecho, todo tiene sentido, esto es como madrileños por el mundo, ¿no? Por amor. Me dediqué a la cirugía por amor. Entonces, al principio era yo solo, operaba pues, a lo mejor 4 pacientes al mes y poco a poco fui construyendo un equipo. Ya pues, tenemos un equipo que se llama el Lipe Medical y empezamos a ser centro de referencia de muchas pacientes y a día de hoy el 70% de los pacientes que operamos viene de otros países. O sea, y el 20% de esos de otros continentes. Entonces, esta tarde, por ejemplo, yo tengo una cirugía de una paciente de París y mañana tengo una cirugía de una paciente de Australia, al día siguiente tengo una paciente de Berlín. Entonces, de alguna manera, al dedicarnos solo a esto, hemos hecho un sitio de referencia donde tú operas. No es lo mismo operar solo una cosa todos los días, por eso te da mucho resultado con muy poca complicación, que operar un día una cosa, otro día otra y de vez en cuando el lipedema. Entonces, ese es nuestro día a día actual, es en 7 idiomas. Por amor, o sea, por amor has encontrado un nicho científico que es operar el lipedema. Muchas gracias. Y, a ver, por ejemplo, Laura, ¿tú has planteado alguna vez, te has planteado operarte? Por ahora no me quiero operar. O sea, no estoy... Mira al doctor... En plan, No, eso fluctúa, hay que estar Claro. preparado, hay que estar preparado. Entiendo, O sea, lo veo, no estoy nada en contra de la operación, es más, creo que es una solución, pero creo que hay mucha gente también que se opera muy rápido y luego no arreglan, es un parche, ¿no? Y luego siguen con hábitos horribles y un estilo de vida que no, y entonces te puede volver y les vuelve. Entonces, o sea, de experiencias que he visto, ¿eh? Yo creo que una cosa muy importante que me ha comentado antes él es que dice que no opera si no hay dolor. Claro, en nuestro Eso caso eso solo también es operamos por importante. motivación médica. Es decir, tiene que haber una sintomatología clara, una pesadez, un impacto en calidad de vida. Nosotros no consideramos esto una cirugía estética ni nada parecido. Hay una motivación médica, hay una enfermedad y la paciente tiene que tener una ganancia en calidad de vida. La decisión quirúrgica es muy personal en las pacientes y muy individualizada. O sea, tenemos que evaluar el conjunto del caso. Si ha probado medidas conservadoras o no. Si es un grado más leve o más avanzado. Si tiene un dolor limitado o un dolor más intenso que no le permite dormir. Porque nos sucede también que las medidas conservadoras, aparte de la nutrición, son unas medidas de compresión de tejido plano que son muy duras o sea, muy densas. Y entonces, claro, si tú tienes una paciente de Canadá, le puedes decir, oye, ¿tú quieres vivir con las medias y vigilamos en el tiempo? Sí. Ahora, dile tú a una paciente de Sevilla que viva de forma continuada, una paciente de Kuwait que viva de esa manera con las medias de forma continuada. Claro. Hay pacientes que tienen con unas piernas ya en un grado más intermedio avanzado, donde ya les cuesta subir escaleras y aunque la nutrición y el manejo conservador sea algo que yo creo que es complementario, una cirugía lo que te va a permitir es una ligereza, una movilidad, una ausencia de dolor. Y una cosa que hablaba con Blanca antes es que las pacientes normalizan el dolor. Como llevas con molestias, con pesadez, pues a lo mejor 10, 15, 20, 30 años, tenemos pacientes de 45 años de dolor, no tienes tanta conciencia de que lo tienes, hasta que te lo quitas. Entonces hay pacientes que tú le haces una cirugía, que la cirugía, para que sea mantenida en el tiempo, tiene que ser una cirugía muy ambiciosa, o sea, quitar mucho volumen, esto se diferencia totalmente de una cirugía estética. Esa ambición en quitar mucho volumen va a hacer que las posibilidades de volver sean muy bajas. Porque no es la típica operación, ¿cómo se llama cuando hacen así, quitan grasa? No es una liposucción, No es una liposucción al no. uso. Esta técnica se basa en un principio que se llama la hidrodisección, que usas suero pulverizado, que lo que hace es que separa la grasa de las estructuras nobles, sobre todo de los linfáticos, de una forma muy delicada. Y luego te permite hacer esa exéresis del tejido sin dañar esas estructuras y con poca agresión, ¿vale? Es lo que se llama la técnica Wall. Entonces, esto hace que, mientras que en una liposucción estética quitas 1 o 2 litros de formas localizadas, aquí tienes que hacer cirugías 360 grados de mucho volumen para que esto no sea un resultado que en 3 años estemos aquí otra vez, sino lo que queremos es un resultado a muy, muy largo plazo. No sabemos los resultados a 20 30 años, porque esto antes no se hacía de esta manera. Los estudios más largos tienen 12 años, muestran que los resultados se van a mantener siempre y cuando la paciente con un estilo de vida saludable y en paralelo también vemos que hay un cambio muy potente a nivel anímico. Es decir, si tú llevas 25 años con las piernas con dolor, inmóviles, con una forma tubular que no te permite montar en bicicleta,
haces una cirugía que tiene su impacto, tiene su posoperatorio, esto es así. Y después de eso, te notas ligera, te notas móvil, puedes jugar con tus hijos, puedes correr sin dolor. Hay una motivación altísima para mantener una dieta saludable, antiinflamatoria, y hay una motivación altísima para tener unos hábitos de deporte, que además son mucho más fáciles de realizar y encima los músculos que estaban ahí ocultos pues empiezan a aparecer. Vamos a ver unas imágenes que tenemos del antes y el después de estas operaciones que nos habla el doctor. ¡Qué maravilla! Ahí está. La misma mujer, ¿eh? No parece. Es la misma mujer, esa paciente es de Escocia. Sí. Y la verdad es que estaba muy fastidiada del dolor. Es una cirugía que no se hace en una sola vez, que hay que secuenciarlo cuando es mucho volumen. Lo malo de Instagram, lo malo de las imágenes, es que no transmiten las sensaciones, ¿vale? O sea, esto captura mucho la mirada. Es un guau, ¿eh? Pero no transmite el objetivo principal, porque el objetivo principal de la cirugía es tratar los síntomas, detener la progresión, mejorar la movilidad y, en definitiva, mejorar la calidad de vida. El efecto estético es un efecto secundario, si me apuras, de todo eso que hemos conseguido, de esa motivación médica. Pero mira esto, vale, sí, te entiendo que ahí es un 360, que hay, obviamente una imagen, pero una imagen vale más que 1000 palabras, y esa mujer que tiene columnas como piernas ahora está mucho más cómoda. Mucho más cómoda, mucho más móvil, mucho más ligera y sobre todo sin dolor y sin interferencia en tu día a día. Laura, en tu calidad del día a día, ya que nos ponemos con la calidad de vida, ¿cómo afecta tu día a día tu lipedema? A mí ahora mismo, a nivel dolor, prácticamente no tengo mucho dolor. Lo que yo siento, y eso es una pregunta que quería hacerte, es, tú a mí no me operarías porque yo no siento dolor, pero yo tengo una deformación que me acompleja muchísimo, muy localizada, que me acompleja muchísimo y que me impide pues, disfrutar un poco de, ¿sabes? Disfrutar de salir a la playa. Yo estoy pensando, ya me están mirando, ya tengo el culo fuera, ya esto es horrible, esto es feísimo, voy a comprar un pantalón, una S de arriba, una 38-40 de abajo y la cintura me queda así y no me suben los pantalones. La moda esta de pantalones anchos aquí, yo no me lo puedo poner, pero me da fatal. Esto pasa mucho, yo creo, ¿no, doctor? Nosotros es que tenemos el criterio de no operar por motivo estético puro. Es verdad que esta enfermedad tiene un trasfondo preventivo. O sea, el hecho de operar a una paciente en un grado inicial va a prevenir muchos años de sufrimiento a nivel de dolor, de pesadez y demás. Muchas de lo que hacemos a estas pacientes que de alguna manera pues, están en la duda es vamos a pautarte manejo conservador, sobre todo usar las medias de forma muy constante, y a veces la paciente con ese alivio de las medias se hace más consciente de que de las medias, no sé si has usado de medias de tejido plano, sí, las que se hacen a medida y tal, pues mejoran un 20%, un 30%, notan algo más. Entonces, bueno, es un caso a evaluar, lógicamente, ¿no? Pero inevitablemente este tratamiento precoz te va a librar de mucho sufrimiento, de mucha inmovilidad, de mucha prevenir es mucho mejor que curar, pero es verdad que hay mucha gente como Laura, y yo creo que todas nos reconocemos en algún complejo que podamos tener, en este caso el lipedema. ¿Cuántos planes has dejado de hacer por el lipedema? O sea, no he dejado de hacer porque soy muy disfrutona y tengo 2 hijas también y no quiero que me vean sin hacer cosas porque siento que mamá tiene que estar ahí. Pero es volver a casa y echarte a llorar, es ponerte un bikini y echarte a llorar, es ponerte algo y es horrible, es que te sientes deformada. Hay una pregunta aquí que quiero hacer, Enrique, porque muchas pacientes llegan me imagino que a tu consulta, con también un trastorno severo del propio, la sensación de tu propia imagen corporal, ¿no? ¿Es posible curar la pierna sin antes curar la cabeza de las pacientes que se acercan? El 15% de las pacientes que nosotros tratamos tienen o han tenido alteraciones tipo ansiedad, depresión, cuyo origen ha sido principalmente las piernas. Es que es lógico. ¿Vale? También sucede que muchas veces han tenido la etiqueta de anoréxicas cuando no eran anoréxicas, porque la anorexia es que tú te ves y la situación es correcta, pero tú te ves anoréxica. Y era que tenían un lipedema grado 1 que hacían todo lo posible por perder. De hecho, hay una imagen que circula en redes donde se ven las costillas totalmente marcadas y nada de volumen en las piernas. Y efectivamente es una paciente que trae muchísima carga emocional. Esto, al llegar el momento del diagnóstico, hay una parte muy importante que se alivia porque ya vemos un camino. Y luego nos quitamos esa mochila llena de culpa, de frustración, de cabreo, es que yo hago
todo tipo de dieta. Es que a veces los propios familiares que vienen a la consulta dudan de su familiar y dicen, no, es que a lo mejor es que come... A escondidas, ¿no? Claro, es como, no, es que esto, aunque tú quieras hacer una nutrición lo más estricta posible, ya sea así o seas muy deportista como monitores de fitness que tenemos, las piernas, el cambio que tienes es limitado. Entonces va a haber un efecto muy positivo a nivel anímico con el propio diagnóstico. Bueno, hablamos de la operación, pero también del posoperatorio. Blanca, ¿hay algún alimento que tengamos que desterrar en ese posoperatorio y decir no consumir esto? Bueno, yo creo que tanto antes como después, o sea, hay que llevar un poco la misma dieta antiinflamatoria que hemos dicho. Yo creo que es clave quitar las harinas, azúcares, ¿no? Todos los ultraprocesados, que son todos estos alimentos ricos en grasas de mala calidad, bueno, pues bollos, galletas, etcétera, ¿no? Pero sobre todo también un poquito poner el foco en el cereal y en la harina, que yo creo que se come en exceso, y eso y el alcohol, yo creo que sería lo más... ¿El alcohol? ¿Por Sí. qué el alcohol? Bueno, pues porque al final el alcohol también es otro producto inflamatorio. Otra cosa es beber una copa de vino de vez en cuando, ¿vale? Pero es que hay muchas personas que beben 2, 3 copas de vino al día. Bueno, pues esto quizá yo lo bajaría bastante, por lo menos a un par de días a la semana. Es verdad que todo lo celebramos con alcohol, ¿eh? y con bollería, te quiero decir. O sea, un cumpleaños, una jubilación, o sea, aquí todo se celebra con vino. Por eso te y digo que como pastelitos. todo lleva harina y el desayuno también lleva harina, o sea, ya no es solo un pan bueno, fermentado, ¿no? Sino que el desayuno suele ser pues cereales, galletas, cosas rápidas, ¿no? Y esa cosa rápida es la que peor te impacta en la regulación de la glucosa, te hace que tengas más retención de líquidos. Esto me interesa porque al final el pan, es verdad que ahora hay todo tipo de pan. Tú vas a una panadería y tienen de centeno, de masa madre, de media cocción, de no sé qué. ¿Cómo elegimos el pan? Bueno, yo creo que es más sencillo que todo eso, es elegir un pan fermentado. Da un poco igual qué harina sea, mientras que sea un pan fermentado de al menos 12 horas. Hombre, yo te diría que en estos casos si retiras un poco el gluten mejor, pero bueno, si no, puede ser... O sea, yo quitaría un poco lo que es el trigo y metería más, en caso de comer gluten, pues espelta, centeno, ¿no? Más otro tipo de harinas así más ancestrales, que ahora mismo en cualquier panadería, porque ahora hay un montón de panaderías estas que hacen pan fermentado, o sea que ya no es tan difícil como era antes. Y una pregunta, si tú retiras el gluten de tu alimentación, ¿puedes volverte intolerante? No, porque no es una intolerancia, o sea, al final el gluten es una enfermedad. Y, o sea, la celiaquía no te haces celíaco como la lactosa, ¿no? O sea, retiro la lactosa y me hago intolerante a la lactosa, ¿no? Entonces, la celiaquía es una enfermedad autoinmune y no te va a pasar. Lo único que hay gente que de repente vuelve a reintroducir el gluten y le sienta mal porque probablemente no le estaba haciendo bien, ¿no? Hay mucha sensibilidad al gluten porque tenemos muchísimos problemas digestivos. Ahora vas a cualquier comida, a cualquier tal, y todo el mundo te dice estoy hinchado, me duele el estómago o la tripa, o tengo diarrea, o tengo mucho estreñimiento. O sea, esto está a la orden del día por los hábitos que tenemos, básicamente. Laura, tú que estás haciendo una dieta un poquito más estricta, bueno, una keto, ¿te condiciona a la hora de eventos sociales, cenas, etcétera, o no? No, porque ahora me tomo el evento como algo más puntual, ¿sabes? No siento que un día en el cumpleaños de mi madre o de mi hija, o mira que busco alternativas al azúcar, por ejemplo, en casa prácticamente no, pero no me condiciona porque siento que son momentos puntuales. No es un cúmulo de me levanto, tomo cereales, tal, y luego el azúcar del café, y luego el azúcar de no sé cuánto, y luego... No, es un día, un fin de unas vacaciones. Pero sí que estoy pensando que el lipedema al final sí que te ha podido condicionar a la hora de ir a la playa, de hacer planes. Quizá no ahora que eres madre, que como bien decías, pues quiero que mis hijos me vean en la playa, pero cuando eras más jovencita quizá, antes de esos... ¿Cuántos kilos habías perdido? 40. ¿Antes de esos 40 kilos? ¿Me ha condicionado? Sí, claro. O sea, la de planes de playa que he dicho, uy, no, me quedo en casa viendo una serie. Es muy triste porque pierdes muchos momentos, porque es verdad que ahora tengo el lipedema muy localizado, pero mis piernas se ven finas, pero tengo un poquito, ¿sabes? La rodilla no es una rodilla bien definida como suele tener la gente. Mi rodilla es un poquito más ancha, pues con 40 kilos más, imagínate cómo estaba. Y sí que me ha complejado muchísimo, y por eso me encanta que hayas creado este podcast y este tema del lipedema, porque creo que hay que concienciar
porque la carga mental de no poder, de decir estoy intentándolo y no lo consigo, me parece esencial hablarlo y nosotros ahora mismo estamos haciendo un reto del lipedema en redes sociales en las que pues queremos compartir un poco, más que nada para concienciar, ¿no? Para darle voz. Cuéntame. Y darle bombo. Es un reto como gratuito que hemos hecho con Lipedema Experts aquí en Madrid y lo que hacemos es como hablar de la alimentación, movimiento, suplementación, pero principalmente es para decir, mira, a lo mejor tú tienes esto, ¿sabes? A lo mejor tienes que empezar a verlo. Por eso hacemos este podcast, para que tú que estás en tu casa pues puedas decir, mira, pues tengo, pues no tengo, sospecho. Pero es una enfermedad cara al final, entre las medias que decías que estaban hechas a medida, que me imagino que baratas no serán, los suplementos, los drenajes, todo lo que decías que venía en la lista de todo lo que habían hecho, ¿no? Mesoterapia, presoterapia, Total. hasta llegar a la operación, esto es caro. ¿Y la Seguridad Social no se hace cargo de nada? Se hace cargo en determinados supuestos de la parte más conservadora. Por ejemplo, si las medias te las receta un cirujano vascular o un rehabilitador, sí las están cubiertas. Ah, mira. Pero la realidad es que la Administración ahora mismo está fuera de todo esto. O sea, es que ni siquiera ha mostrado de verdadero interés en tratarlo desde el punto de vista más médico, ¿no? ¿Y cuánto puede costar aprox? Una cirugía, 6.000 euros cuesta la cirugía. 6.000 euros la cirugía. Sí, en España. En otros países está en torno a los 12.000 euros. Llega a los 50.000 euros en algunos países. Sí, lo que pasa es que nosotros el planteamiento que tenemos es, bueno, es una cirugía que requiere una tecnología, requiere un ingreso hospitalario una noche y demás, y de alguna manera, aún así tenemos que hacerlo, barato no es, pero un poco accesible, porque al final y no ya solo el esfuerzo económico, es el esfuerzo económico familiar, profesional, tú tienes que parar tu vida un tiempo para operarte, tienes que tener un apoyo familiar, entonces es verdad que las operaciones se pueden financiar, sí, pero el esfuerzo es tremendo. Yo creo que para esas personas que dicen, bueno, yo tengo lipedema, no tengo recursos, yo creo que poco a poco todo se va a ir en la dirección de Alemania, que fue el primer país que empezó con esto, y es empezar a ver coberturas limitadas, luego coberturas más amplias. Ahora ya en Alemania está el planteamiento de cubrir todos los grados, el 1, 2 y el 3. Entonces, es esperanzador, y podcasts como este lo que hacen es eso, concienciar, visibilizar, para que poco a poco esto vaya en esta dirección. Esto es lo maravilloso también de las redes sociales, cada vez tenemos más información, chicas, usémoslos para bien, para entender que quizá tengamos esto, cuantos más diagnósticos, más presión sobre también la seguridad social, menos dolor, espero. ¿A ti te ha costado mucho dinero en general el lipedema? O sea, si lo piensas. Entre tratamientos clínicos, o sea, porque cuando antes no lo sabías, te ponían la crío, ¿sabes? Vas a un centro y tal, te ponen el frío aquí, ¿sabes? Todos estos tratamientos de corporales, es pues dinero. En alimentación, suplementación, lo que es las medias, toda maquinita que te comprabas anticelulítica, todo anticelulítico, que antes estaban súper de moda los anticelulíticos, todo eso es que Y todo esto sin ser guiado médicamente, porque si tú vas a tu médico de cabecera y te dice, esto es tu constitución, que es lo típico, ¿no? Que es lo que me han dicho a mí. Esto es tu constitución, apáñate. Esto, está gorda. En Latinoamérica le llaman piernas de gallega. Piernas de gallega, pero qué majos, ¿no? Entonces, tú vas y te dicen eso, pues tú empiezas a buscar alternativas, tiras de donde puedes, visitas 1000 profesionales, te gastas dinero en liposucciones que quitan muy poquito porque son estéticas, entonces la paciente que viene ya a la consulta es que viene emocionalmente en una situación de... harta de tiritas. Harta de todo. ¿Y qué pasa, para ir acabando, qué pasa con una paciente de lipedema que quizá no lo sabe y que nunca se lo ha tratado? A ver, esta es una enfermedad que se considera progresiva. Hemos visto casos muy dramáticos de pacientes ya pues, que ven con 65 años en silla de ruedas. Lo normal no es llegar a eso porque sabemos que es una enfermedad progresiva, pero no sabemos la velocidad a la que progresa. Muchas veces va a tener mucho que ver con los hábitos de vida, con si la paciente es sedentaria, si la paciente se alimenta de una forma razonable. Entonces, a veces vemos pacientes de 65 años que han mantenido un grado 1 o 2 durante toda su vida. Entonces, la tendencia es a la progresión y también hay cosas que no se pueden controlar, como por ejemplo un embarazo o por ejemplo la menopausia. Llega la menopausia, no puedes hacer nada al respecto, que es un poco lo que mencionas, Tania, ¿no? Entonces llega ese momento donde hay un aumento que además es muy rápido, un plazo de 2-3 años. Entonces empiezas a ver que hay un aumento, que no puedes hacer nada, que tú llevas una nutrición saludable y aún así sigue aumentando, ¿no? Entonces aquí la clave yo creo que es el diagnóstico precoz, el saber que existe la enfermedad, saber reconocerla y por lo menos
tener esa información en etapas tempranas, porque si esto aparece en la adolescencia, nosotros no vamos a operar a un adolescente, vamos a esperar años a que ella pase toda esa fase, pero por lo menos esa sensación de culpa, Sí, de vergüenza, te puedes deshacer de ella, porque ya sabes que no es una cuestión de vaguería, como decías, o de mala alimentación, es que te comes bollos por las esquinas, es una cuestión de que es una patología, una grasa que no responde adecuadamente, no responde aunque tú hagas las cosas bien. Es un poco como el acné rebelde que yo tenía de joven, que no rebelde porque no se sabía la causa, pues esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Es una grasa rebelde, el lipedema. Y tanto. Última pregunta y ya os dejo porque creo que hemos informado bastante bien y se nos acaba el tiempo. Realmente, yo que estoy en la menopausia, que no hace más que decirnos que hay que hacer músculo, 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 ¿el lipedema evita la creación de músculo? ¿Lo entorpece de alguna manera o no tiene nada que ver? Yo creo que el problema principal es que tú puedes estar cuadrada por debajo, pero tienes Pero una no capa se ve. grasa que no te lo hace ver. Nosotros tenemos pacientes policías que están ahí haciendo las pruebas y dicen, es que no tengo músculo. Claro, cuando le operas y le quitas a lo mejor en 2 cirugías 13 litros, 14 litros de las piernas, de repente tiene una definición del cuádriceps, es un gemelo supermarcado, en los brazos se ven que tiene el bíceps. O sea, no es que entorpezca, no, el problema es que el músculo está ahí, pero está oculto bajo esa capa. O sea, que el lipedema es un disfraz, básicamente, En de este grasa. caso, yo creo que sí, efectivamente. Oye, pues muchísimas gracias a los tres, de verdad. ¿Queréis decir una última frase cortita para la gente que nos pueda estar viendo y quizá piense que tenga lipedema? Bueno, pues yo en mi caso, que realmente desde la alimentación, claro, poco se puede hacer, ¿no? Entonces, como no podemos curarlo, yo solamente espero, eso sí, que haya más médicos y que a partir de ahora ya ayuden a este tipo de pacientes, porque es verdad que hay un montón que están súper perdidos y creo que este podcast es clave. Qué guay. ¿Doctor? Un mensaje de esperanza de que esto va a cambiar y poco a poco, gracias al esfuerzo de las pacientes, está cambiando, de que no es siempre cirugía, que el lipedema no equivale a cirugía, hay medidas conservadoras que pueden ayudar mucho, y de que en caso de cirugía mi recomendación es que busquen a un experto que se dedique solo a esa cirugía. Muy bien. Yo, apuntadito lo tengo todo. Y yo Laura. a la gente que está escuchando este podcast es que no estás sola y que muchas te entendemos y que es duro vivir con esto, pero bueno, que como gracias a este podcast y a profesionales, pues que algún día iremos encontrando formas de sentirnos un poquito mejor. Qué maravilla. Pues acabamos con una nota positiva. Muchísimas gracias a los tres. Tú, si estás en casa, me estás escuchando, menos mal que hay una presentadora que lo tiene todo. Lo hago por vosotras, no por ganas de despelotarme, aunque la verdad que hace calor. Os mando un súper beso y nada, que por favor, si conocéis a alguien o sospecháis de que alguien de vuestro entorno tenga lipedema, es más típico en mujeres, me imagino que también habrá algún hombre. Prácticamente no existen hombres. Ah, pues mira, es una cosa de chicas. Es un 99.9% en mujeres. Los hombres hemos operado 2 casos y suelen ser pacientes que tienen alteraciones hormonales estrogénicas. Pues nada, otra cosita más, una alegría de ser mujer más, el lipedema. Os mando un beso, mandarle este podcast a cualquier persona que sospechéis que lo tenga y nada, hasta pronto. Espero que todo bien. Hasta el próximo UPK.